Colosenses capítulo 1 dice la palabra de Dios en el verso 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros. Mire, esta es una oración apostólica. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual, ¿qué hizo el Señor? Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Levante su mano con la que mejor pega y diga: yo tengo una herencia. Diga: yo tengo una herencia, la cual Dios me hizo apto por su gracia para participar de esa herencia. Bien. Aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué hizo el Señor? Te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estás? En un reino, en el reino del amado Hijo de Dios, que es nuestra salvación, que es el Señor Jesucristo. ¿Dónde estás? Estás en un reino. ¿Dónde estás? Estás en un reino. Estamos en un reino. Amén. Pertenecemos al reino de Dios. Al reino de Dios. Amén. Al reino de Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Usted tiene redención por la sangre de Jesús, el perdón de pecados. Hasta ahí nomás. Vamos a Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo 17. Dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel que vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Mírese. ¿Se puede mirar? Algunos cierran los ojos así, es que se miran para adentro. Cuando yo me miro, bueno, no, otro. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Y se arrepintiese, ¿qué dice? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, me arrepiento, dice, perdónale. Qué simple que es. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Era muy rencoroso esto. Le costaba perdonar. Y le dicen, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. El sicómoro era un árbol, no era muy alto, pequeño, ¿verdad? Eso era un árbol sicómoro. Desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso
¿Da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así que vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútil somos, porque lo que habíamos de hacer hicimos. Bien, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra representa una debilidad en una persona, representa también al pecado. ¿A qué representa? Al pecado también. Representa el pecado. Y dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Digan, mientras iban. Ahora métase usted en la palabra, diga: mientras voy caminando, lento voy, ya no me apuro, voy. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué me miran así? ¿Qué está cantando este? Me estoy acordando de una letra. Diga, mientras voy. Estoy pensando en voz alta, ¿no? No. Diga, mientras voy. Mientras camino, mientras voy. Bien, dice que mientras iban, dice la palabra de Dios. Qué tremendo esto. Dice volvamos de vuelta al verso 14, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Diga, aquí hay una orden de Jesús. Y aconteció, dice, que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, ni siquiera pertenecía al pueblo judío, era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La palabra aquí es salvado. ¿Por qué salvado y no sanado? Aunque fue sanado. Amén. Pero usted sabe que la fe que nos conecta con Jesús nos salva. Salva nuestra vida del infierno. Amén. Salva nuestra vida, nos redime. Salva nuestra vida del infierno. Salva nuestra vida de la enfermedad. Amén. Salva nuestra vida de la ruina, de la pobreza. Salva nuestras vidas de toda dolencia y también nos salva de nosotros mismos. De andar en una mente humana, carnal, en una sabiduría carnal, humana, también nos salva de eso. Bien, yo quiero tocar estas cosas. Hoy leímos que el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Colosenses para que la iglesia tenga conocimiento de la voluntad de Dios, tenga conocimiento, tenga sabiduría e inteligencia del conocer lo que Dios piensa. ¿Por qué? Porque fueron apartados y capacitados por Dios, por la salvación y por su gracia, para ser partícipes de la herencia que le corresponde a los santos en luz. Esto es la iglesia, somos nosotros. Amén. ¿Y por qué le correspondía? Porque dice que en Cristo Jesús fuimos trasladados. Diga, fui trasladado. Diga, fui trasladado. Diga esta palabra porque la voy a usar hoy, trasladado. Fuimos trasladados, dice, del reino de las tinieblas al reino de ¿quién? De la luz del Señor Jesucristo. Amén. Fuimos rescatados, trasladados de las tinieblas, rescatados y trasladados al reino de la luz del amado Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Es que la fe, diga la fe, produce, diga la fe produce traslación. Yo me traslado
por la fe. Amén. Cambio de ambiente por la fe. Miren aquí, por favor, la fe en Cristo Jesús nos trasladó, nos cambió de ambiente, nos sacó de las tinieblas, de las garras de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de la luz de Cristo, porque creímos en Él, porque por fe somos salvos y fuimos salvos por medio de la sangre de Jesús que se derramó para el perdón de todos nuestros pecados. La sangre de Jesús. Amén. Ahora, escuche esto. La fe en Cristo produce una traslación. Jamás una persona que está en Cristo, que tiene su fe puesta en Cristo, puede quedarse en el mismo estado. Jamás esa persona puede quedarse siempre en la misma situación. Porque la fe en Cristo produce traslación de un estado a otro. Amén. De un estado a otro. Eso produce la fe en Cristo Jesús. Mire, Jesús dijo, si tuvieres fe, vas a decirle a ese sicómoro, ese árbol que está plantado ahí, ese árbol que produce muerte, porque no se podía, no tenía frutos ese árbol. Entonces, todo aquello que no tiene fruto, todo árbol sicómoro que no produce fruto, si tuvieres fe, dice, le dirías que sea arrancado de ese lugar, que sea desarraigado en ese lugar, de ese lugar. Amén. O sea, la fe sirve para trasladarnos a otro nivel, a otro tiempo de vida que Dios planea llevarnos, no lo que nosotros planeamos, sino que Dios planea llevarnos. Y la fe es tan fuerte y tan poderosa que podemos arrancar de nuestra vida, podemos arrancar de nuestro ambiente todo árbol sicómoro que representa todo aquello que está allí plantado pero que no da ningún fruto. ¿Me está entendiendo? Que no sirve para nada. Todo eso tenemos que arrancarlo. Por eso hay mucha gente que siempre vuelve a caer en lo mismo. Nunca cambió de estado en algún área de su vida o en ese área de su vida. ¿Por qué? Porque no está aplicando allí la palabra de fe, no está aplicando allí la palabra viva, no está aplicando allí la palabra de Dios, que es una realidad para ese área de vida. ¿Está entendiendo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Tiene como un árbol sicómoro dentro de su vida que tiene que ser arrancado porque siempre lo lleva a caer en lo mismo, siempre lo lleva a estar en la misma situación, siempre lo lleva a levantarse y a caer siempre en el mismo lugar o en el mismo error o en el mismo pecado. ¿Me está entendiendo? Ahora, como tienen fe para tantas otras cosas, también deberían tener la fe como para decirle a ese árbol sicómoro que se desarraiga de allí. Como para decirle eso que está plantado en su corazón, que se ha quitado de su vida. Amén. Porque no da fruto que produzca alabanza y gloria a Dios y satisfacción también personal. ¿Están aquí o no? Entonces, cuando hay una persona que siempre está estancada, algo interno tiene que romperse. Hay algo que tiene que ser desarraigado de allí. Cuando hay una persona que no avanza, es porque hay algo interno que tiene. Pasan los años, pasan el tiempo, pasa y siempre está en la misma situación. Hay algo interno allí que tiene que ser desarraigado. Y en esta noche hay suficiente fe en este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay suficiente fe en este tiempo, en esta noche, porque esta es la noche, de desarraigar. Este es el tiempo de decirle a eso que no produce fruto alguno, que se ha quitado, arrancado de nuestras vidas para que podamos sembrar lo que va a producir fruto que van a agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, ¿por qué? Entonces el tema está dentro de uno. Uno tiene que dice la Biblia, mirad por vosotros mismos. Tenemos que mirar por nosotros mismos y comenzar a ver aquellas cosas que están plantadas, que han crecido, pero que no producen fruto, los frutos que Dios quiere que produzcan. ¿Me está entendiendo? Y tenemos que arrancar eso, tener la fe suficiente para decirle que se desarraigue de ese lugar. Amén. Porque está ocupando un área, está ocupando un lugar que puede ocupar otra semilla. Las semillas de Dios,
Las semillas de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, que pueden ser sembradas allí para que produzcan los frutos que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora uno dice, sí, pastor, pero si Dios está en algún lado, si Dios existe, si papá Dios me ama, bueno, que lo haga Él, yo estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto? Bien, Dios puede hacerlo por nosotros, pero también quiere hacerlo con nosotros. Amén. Dios lo puede hacer por ti. En el Antiguo Testamento hay muchas veces que el pueblo miraba cómo Dios peleaba, cómo Dios confundía a los enemigos. Porque Dios le dijo, esta vez lo voy a hacer por ustedes. Ustedes estarán quietos y van a estar quietos y van a ver mi salvación. ¿Me entiende? Pero había momentos en donde Dios no lo hacía por ellos, sino que Dios lo hacía con ellos. Había momentos, etapas y tiempos en donde Dios vencía a los enemigos por ellos. Pero había batallas en donde Dios vencía a los enemigos, pero con ellos, con su pueblo, con sus hijos. ¿Me está entendiendo? Son los dos aspectos que vemos. Cuando Dios lo hace por ti, Dios te abre una puerta. Amén. Cuando tú entras a esa puerta, cuando Dios lo hace contigo, Dios te lleva, Dios te guía, es el Espíritu Santo quien te mete adentro de esa oportunidad, de esa puerta abierta. ¿Cuántos dicen amén, si lo están entendiendo? Ahora, ¿cuál es el problema? No tenemos equilibrio nosotros. Todo que lo haga papá Dios. Claro, no, algunos conocieron los dos extremos. Tenemos equilibrio. ¿Vieron el cómo se llama? Péndulo que te lleva para los dos extremos. Hay algunos que tienen ahí, se pasan la vida conociendo los dos extremos, pero no tienen equilibrio. Y Dios quiere darte equilibrio, diga equilibrio. Que no camines en un desbalance espiritual, sino que tengas equilibrio espiritual. Amén. Que puedas tener la capacidad suficiente de la sabiduría, dice Pablo, y la inteligencia de la voluntad de Dios. De cuando Dios va a actuar por ti y cuando Dios va a hacerlo contigo. Cuando Dios va a actuar por ti y cuando Dios va a actuar contigo. Ve, en este momento Dios se está moviendo y Dios está trabajando no por mí, sino conmigo. ¿Me está entendiendo? Entonces, aquí es donde tenemos que ser colaboradores de Dios. Diga, soy colaborador de Dios. Vamos, dígalo más fuerte. Diga, voy a ser colaborador de Dios. Tenemos que colaborar con Dios también. Amén. Nos tiene que interesar lo que Dios quiere hacer. Jesús pasaba yendo a Jerusalén. Primero comienza a hablar de la fe. El Señor comienza a hablar de la fe, de lo que produce, de lo que puede arrancar, porque con la fe podemos arrancar, quitar lo que no da fruto y poner lo que da fruto. Amén. Podemos hacerlo. Y sigue hablando de la fe. Y sigue hablando, yo creo que sigue hablando de la fe. Dice que la fe es como un siervo que sale a trabajar al campo. Amén. Que sale y vuelve. Y cuando vuelve le dice al siervo, mira, lávate las manos, limpiate, purificate y prepárame la comida hasta que yo coma, beba, me sacie y después podés comer vos. Qué malo el jefe este, ¿no? Pero está hablando del siervo, está hablando en el contexto de ¿qué? De la fe. Que la fe te puede servir para todo y que la fe es un siervo nuestro que te sirve a ti, que me sirve a mí. ¿Amén? Amén. La fe te sirve. Diga, la fe me sirve. ¿Lo está conociendo? La fe me sirve, así como yo en esta noche le estoy sirviendo a ustedes. La fe también te va a servir. Está a tu disposición para que le digas lo que tiene que hacer a favor de tu vida. Amén. Jesús dice aquí, señores, mire, Jesús sanaba a los enfermos dando la palabra.
y los enfermos eran sanados por el poder de su palabra. Pero aquí Jesús dice, sí, aquí pueden pasar, en otras palabras, Jesús nos está diciendo que la fe en nosotros, entendiendo para qué está en nosotros, entendiendo que está para el servicio y beneficio nuestro, si la ponemos en práctica, es ahí cuando Dios comienza a trabajar con nosotros. Amén. Con nosotros. Diga, Dios trabaja conmigo a través. Diga, Dios trabaja conmigo. A ver, lo quiero escuchar. Dios trabaja conmigo a través de la obediencia de la palabra, a través de usar la fe que Él me dio, porque está a mi servicio, a mi disposición. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo está entendiendo? Está a tu disposición. ¿Para qué Dios nos dio la fe? Porque es Dios ahora quien quiere trabajar, moverse con nosotros. Amén. ¿Por qué con nosotros? Porque cuando pasa algo fuera de ti, lindo, bueno, tú no sabes todo lo que tuvo que ocurrir posteriormente para que ocurra eso. Pero cuando la obra de Dios comienza a ser contigo a través de tu vida, tú vas a entender todo lo que tuvo que pasar contigo para que eso acontezca. Para que el favor que estabas esperando se manifieste. ¿Me estás entendiendo? Cuando Dios conmigo hace la obra, cuando utilizo esto que está a mi disposición, que es la fe que trabaja y que viene a mi vida por la palabra, por el oír y el oír de lo que Dios habla. Amén. Eso tiene que ver con el recurso que Dios nos dio y con su palabra que Dios nos da para que la proclamemos, para que la creamos y la proclamemos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces Dios puede hacerlo por mí, pero quiere hacerlo conmigo. Tienes que tener este equilibrio, donde Dios hace las cosas por ti y donde Dios las hace contigo también. Es el equilibrio del creyente. El equilibrio del creyente, del Hijo de Dios. Amén. Porque Dios lo quiere hacer con nosotros ahora. Bien, sigue diciendo, Jesús se fue a Jerusalén y pasaba en Samaria, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Qué tremendo, ¿no? Porque de lejos ya se dieron cuenta que era Jesús. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id y mostraos al sacerdote. Ni siquiera Jesús le dijo, ¿creen que yo si les doy una palabra van a ser sanos? Ni siquiera hizo falta, porque ya algo estaba trabajando en la vida de los 10 leprosos. ¿Está entendiendo? No tuvo que hacer nada previo Jesús, porque los 10 leprosos, señoras y señores, estaban preparados para recibir su milagro. ¿Está aquí? Pero solo uno de los 10, solo uno estaba preparado para recibir su milagro y ser agradecido por su milagro. ¿Cómo se llama eso? Equilibrio. ¿Me entiende? Todos estamos preparados para recibir, sí. Todos estamos preparados para recibir y por recibir algo maravilloso de Dios, tener una vida de gratitud. No todos. Y por la ingratitud, dice Pablo, muchos fueron destituidos, quitados, echados, sacados fuera de la gloria de Dios. Por la ingratitud. Ser ingrato es una actitud perversa. Nos pervierte. ¿Entiende esto? ¿Cree que todo tiene que ser por nosotros, solamente y por nosotros, porque papá Dios me ama? Sí, Dios nos ama, pero también Dios nos pide cosas que hagamos, que nos sujetemos a Él, que nos sujetemos a su palabra, que nos sujetemos a su voluntad. Por eso Jesús, cuando los vio, les dijo, id y muéstrense al sacerdote. Que el sacerdote era que cuando encontraba un leproso sano, el sacerdote lo examinaba.
al leproso, y cumplía con el rito de Levíticos, en donde se agarraba la sangre de un animal, la sangre, y se los ponía en distintas partes de la persona que había tenido lepra, para justificarlo. ¿Y por qué tenían que justificarlo? Porque los leprosos por su enfermedad estaban quitados del pueblo, lejos, ¿no? Peligro a contagiar. Lejos, porque era un mundo impuro, lejos. Pero cuando eran sanados se presentaban al sacerdote. El sacerdote los justificaba con el rito de la purificación a través de la sangre. Y cuando eran justificados eran aceptados de vuelta dentro del pueblo. ¿Entiende esto? ¿Sí o no? Bueno, por eso Jesús le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y dice la palabra, y mientras iban, fueron limpiados. Ahora, mire, cómo la sanidad, cómo el milagro no solamente se manifestó en ellos, sino que fue algo que fue progresivo en sus vidas. Amén. Progresivo, ¿por qué? Porque mientras ellos iban en el caminar diario, mientras ellos caminaban con el Señor, con la palabra que el Señor les dio, con la orden que el Señor les dio, ellos iban experimentando cambios en su vida. Ellos iban experimentando de que la lepra en su piel, en su cuerpo, en su carne, iba desapareciendo. ¿Me estás entendiendo? Esto es lo maravilloso aquí, por eso Dios quiere hacer la obra con nosotros. Al paso que nosotros vayamos dando, al paso que nosotros caminemos, al tiempo en que nosotros vayamos caminando, vayamos andando con una palabra, con una orden que el Señor Jesús nos dio a cada uno de nosotros, al paso que podamos dar, el Señor quiere ir con nosotros y quiere que a medida que vayamos dando los pasos, Él quiere ir haciendo la obra con nosotros para que nosotros podamos ir viendo paso a paso lo que el Señor va haciendo en nuestra vida. Amén. A veces uno quiere todo ya, pero el Señor quiere ir haciéndolo contigo. El plan de Dios es completo para tu vida, pero el Señor quiere ir haciéndolo contigo. Al paso que vayas dando. ¿Me está entendiendo? Yo quiero todo ya, yo quiero tener ya mis sueños que se cumplan ya, pero es Dios quien va a ir haciendo la obra en mi cuerpo, en mi vida, paso a paso, al paso que yo vaya dando. ¿Estás entendiendo esto? Y mientras iban, dice, fueron limpiados. Mientras ellos, miren los 10, van caminando, uno mirándose al otro, y de repente un leproso lo ve al otro y mira que en el otro leproso su piel comienza a ser normal, a ser una piel restaurada, una piel maravillosa, una piel quizás mejor que lo que tenía antes. ¿Estás entendiendo? Y el otro lo mira al otro que mientras va caminando, su cuerpo comienza a ser limpiado de la lepra. ¿Me están entendiendo? Todas las impurezas comienzan a desaparecer de la piel para manifestarse la sanidad divina, la restauración de Dios, la restauración de lo que Dios planeó, la ejecución de lo que Jesús planeó. Porque Jesús, ¿por qué los mandó al sacerdote? Porque para Jesús ellos ya estaban sanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ya estaban sanos. Hoy el Señor ya nos ve completo. No sé si usted se ve en el Espíritu. Amén. Usted puede verse en esta noche, puede verse en el Espíritu, puede verse todo lo que Dios planeó para su vida. ¿Se ve allí dentro de eso usted? Yo ya me veo en eso, yo ya lo veo en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque ya Dios puso todo lo que va a darme a mi vida, y todo eso que va a darle a mi vida ya está en el Espíritu. Ya está. Todo lo que Dios diseñó que yo voy a hacer, yo ya lo soy en el Espíritu. Todo lo que Dios ya diseñó que yo voy a tener, yo ya lo tengo en el Espíritu. Pero mientras voy caminando,
voy viendo en mi vida lo que Dios planeó para mí, cómo se va manifestando. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Mientras caminas, mientras vas caminando en una vida colectiva, porque no iba solo un leproso, eran 10 leprosos. Mientras vas caminando en una vida colectiva, en una vida corporativa, quiero decir, en una vida corporativa, en una vida de reino, vas a ir viendo lo que Dios va a ir haciendo contigo paso a paso. Pero como no estás solo en este reino, también vas a ir viendo lo que va sucediendo con la vida de tu hermano, el que está a tu lado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque Dios quiere que veas todo lo que Él tiene para ti, pero también quiere que disfrutes todo lo que Él le puede dar a tu hermano, al que está a tu lado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque es distinto. En el mundo es, no, que se muera aquel, mira todo lo bueno que le está pasando. En cambio nosotros no, nosotros tenemos que gozarnos cuando otro es bendecido también. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos dicen amén a esto? Es un equilibrio. Voy viendo lo que va pasando conmigo. Oh, mi cuerpo, decía un leproso, está siendo sanado. Mira el tuyo también. Vamos viendo lo que pasa con nosotros, pero también vamos viendo lo que le está pasando a la persona que está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y el gozo es completo, el gozo es maravilloso, porque nos gozamos lo que Dios va haciendo con nosotros y también va haciendo lo que está con el hermano que está al lado. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y por qué? Porque Dios lo está haciendo con nosotros. Es contigo la cosa. Es contigo. A cada paso que das, vas a ir viendo señales en tu cuerpo, en tu vida. Señales de restauración. Estás aquí, no sé si lo pueden ver al mensaje. Por eso tienes que tener paciencia. Porque tú has recibido la palabra de mi paciencia, dice Apocalipsis capítulo 3. Porque has perseverado y cuando te faltó fuerza has continuado y has guardado la palabra, dice la palabra de mi paciencia. Es el tiempo de Dios. Paciencia es perseverancia, diga perseverancia. Porque en tu perseverancia, en guardar la palabra que recibes, en meterla en tu corazón y caminar y perseverar, ser paciente, perseverar en la palabra, perseverar en lo que Dios te llamó a hacer. Es así como vas a ir viendo la obra completa en tu vida, la obra de sanidad en tu vida, la obra de transformación. ¿Por qué? Porque vas caminando, mientras caminas, tu cuerpo se va purificando, tu vida se va purificando, se va limpiando, tu vida va recibiendo lo que Dios quiere darte. Si Dios te quiere dar todo lo que Él planeó en un día, eso te va a aplastar porque no estás preparado. Pero la preparación será paso a paso a medida que vayas recibiendo de acuerdo al paso que vas dando. No sé si lo pueden entender al mensaje. Es el paso, es el tiempo que Dios usa, es el tiempo, el lapso del tiempo que Dios usa para ir dándote todo lo que Él quiere darte. Y que vayas viendo en tu vida la confirmación de lo que el Señor te dijo, de lo que Dios te habló, de lo que Dios te habla en esta noche, de sus planes, de su propósito. Pero tú no puedes en un día recibirlo todo porque quizás te morirías. Es muy glorioso. Pero Dios va a usar el tiempo para que tú perseveres en la paciencia de Él, en la palabra de Él, en la perseverancia del Señor. Tú puedas caminar, tú puedas tener la paciencia y ser perseverante y avanzar. Y mientras camines, mientras vayas en esta vida, vas a ir viendo la obra que Dios comenzó en tu vida, cómo Él la va completando, cómo Él la va realizando. Claro, lo que pasa es que muchos somos impacientes porque lo queremos todo ya. Yo quiero decirte, la salvación es algo rápido, la salvación es instantánea. Apenas crees, lo recibes, ya está. Pero la restauración, la purificación es un proceso. Amén. La salvación es un suceso, pero la restauración es un proceso. Mientras, como estos leprosos, mientras iban, dice, mientras iban fueron limpiados, fueron purificados, fueron restaurados. Mientras tú caminas al paso que puedas ir dando, vas a ir viendo allí la fidelidad de Dios, vas a ir viendo la sanidad de Dios, vas a ir viendo la restauración que el Señor te habló que iba a hacer contigo en tu vida. ¿Me estás entendiendo? Porque la restauración es un proceso.
Amén. La salvación es un suceso. Cualquiera ya puede ser salvo por la sangre de Cristo. Ya, por el perdón, ya. Pero en la restauración, eso es un proceso. Eso es un proceso. Así que no te desamines si hoy estás como estos leprosos, clamando, ten misericordia de mí. Porque mientras camines con una orden del Señor Jesucristo, una palabra, tú puedes comenzar a caminar en la restauración. Camina en la restauración. Camina en tu restauración. Prosigue en tu restauración. No abandones. No mires tanto tu carácter, tu error. Dios es tan sabio que va a usar tu error para purificarte. Él es tan sabio, tan capaz, que Él va a usar hasta tu carácter para purificarte. Para que continúes en este progreso de restauración. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, solo termino con el mensaje simple. Con este mensaje termino diciéndote. Dice que entonces, mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es la fe la que está a tu disposición. No sueltes la fe en este caminar de restauración. Jamás. Amén. Tiene que estar preparado para recibir la restauración, el toque del Señor, la palabra. Y tienes que estar preparado también para ser agradecido por lo que Dios va a hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Y si tú entiendes lo que Dios quiere hacer contigo, lo escuchas a Él de lo que Él quiere hacer contigo, ahí se despierta la fe y está a tu disposición. La fe está a tu disposición ahora. Amén. ¿Tú estás a disposición de la fe? ¿O quieres estar ahí desanimado, aplastado? No me voy a levantar, no me voy a levantar, no voy a ser el mismo de siempre. ¿O vas a decir: voy a aplicar esta fe? Voy a arrancar de mi vida todo aquello que no produce fruto. Y voy a aplicar mi fe en el diario vivir, para que en cada paso que doy, como estos leprosos que mientras iban fueron limpiados, de la misma manera, en cada paso que yo dé en mi caminar cristiano, yo pueda ver la obra de Dios en mi vida hasta que se complete. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mientras iban fueron limpiados. ¿Sabe qué? Esto es vivir por fe. Una cosa es tener eventos de fe y otra cosa es vivir por fe. Vivir por fe es cuando la fe está en ti todos los días de tu vida, creyendo en la palabra, obedeciendo en la palabra, haciendo lo que a Dios le agrada que tú hagas. Eventos de fe, tú caes, vienes, te restauras, listo, un tiempo bien, otra vez. Te caes, otra vez te levantas, vienes un tiempo de administración, está todo bien. Esos son eventos de fe. ¿Me están entendiendo? Pero si quieres la obra completa que Él comenzó en tu vida, tienes que caminar por fe. Todos los días. La obra de Dios será completa en tu vida cuando entiendas que esto va a suceder mientras vayas caminando en la orden que Dios le dio a tu vida, en la dirección. Jesús dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Les dio una dirección. Tu vida va a ir siendo cambiada, procesada, purificada, restaurada, mientras camines en la dirección correcta, en la dirección que el Señor le da a tu vida. No hay otra forma, no hay otra manera. Amén.
Los milagros son instantáneos y también son progresivos. Amén. Los milagros son instantáneos cuando Él lo hace por nosotros. Son progresivos cuando Él lo hace con nosotros. Amén. Caminen en esta palabra, caminen en el proceso de restauración. Caminen en este camino de restauración. Aplique la fe viva todos los días. Viva por fe todos los días. Los eventos de fe vienen solos sin que los llame, pero vendrán por otra situación. Amén. Los eventos de fe vendrán y se manifestarán para que Dios nos dé un salto. Amén. Para que nos lleve de gloria en gloria, de poder en poder, de nivel en nivel, para trasladarnos a otro mejor momento, a otro mejor tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para llevarnos a otra dimensión de la madurez del carácter de un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para llevarnos a un postrer estado que será mayor que el primero. Esos eventos de fe sí me encantan a mí. No los otros. En que tengo que caer para que Dios me restaure y me levante. Eso, odio eso. Y le pido a Dios que Dios me libere de eso. Le digo al Señor que si hay caídas delante de mí, que Él las deshaga, porque yo no quiero pasar por ahí. ¿Me está entendiendo? Job era un hombre justo, íntegro, no había en la tierra otro igual a él, dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Dios un día decide probarlo porque era su orgullo como hijo Job. ¿Me entiende? Y Dios le quita a sus hijos, Dios le quita sus bienes, su campo, sus riquezas. Y dice la palabra de Dios que es lo que la mujer de Job le dijo: maldecía a tu Dios y ya y morite, y se terminó todo esto. ¿Vieron cuando hay gente que está hasta acá de problemas y cree que ellos son los que tienen que ponerle punto final? Hay cosas que sí usted le puede poner punto final, pero hay otras cosas que no, aunque usted quiera hacerlo. Hay veces que aún así no se puede. Solo se necesita una intervención de Dios para ponerle punto final. ¿Amén? A ciertas cosas. Y Job entendía que no era una decisión de él para ponerle punto final. La mujer tampoco. La mujer creía que esa era la salida, pero no. Con la muerte no se solucionan los problemas. Pero Job era tan fogoso en su confianza en Dios, que él dijo: si Dios me matare, aún yo así en esa condición seguiría esperando en Él. Era correntino. El otro día estaba en una reunión de pastores y estábamos compartiendo y llegó un momento donde yo comparto la palabra. Le digo: ¿saben qué? Job era correntino. ¿Por qué? Porque él dijo: si aunque Dios me matara, igual mi cuerpo va a seguir esperando en Él. Bueno, era muy bueno. Hay muchos correntinos aquí. ¿Vieron que hay correntinos que son buenos hasta para morirse? ¿No sabían ustedes? Bueno, dice que un correntino se estaba ahogando en el río Paraná. Y él dijo: oh, río Paraná, de a poquito te estoy tragando. Y se estaba ahogando. Entonces Job para mí era correntino porque dijo: aunque me muera, igual voy a seguir esperando en el Señor. Era bueno. Amén. Bueno, diga, si es correntino era bueno. Este era bueno, pero que él entendía que solo el esperar en Dios lo iba a trasladar a un nuevo tiempo. Y dice en el último capítulo que el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Le multiplicó en un lapso de tiempo, porque es una cuestión de tiempo. Dios le multiplicó todo. Porque mientras vamos caminando en la perseverancia de su palabra,
es cuando Dios seguirá haciendo lo que un día Él comenzó a hacer en tu vida. Aunque aparentemente tú hoy sea como una especie de divorcio en lo que yo te estoy predicando y lo que es tu realidad. ¿Me estás entendiendo? Aunque parezca así, no renuncies en el caminar de una vida de fe diaria. Espera en el Señor. Dios te va a mostrar a cada paso que nada de lo que te está sucediendo en este tiempo, un día Él te lo va a mostrar que no será en vano, que por algo Dios lo permitió, porque un día vas a entender que Dios lo hizo por ti, pero también lo hizo contigo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.